Bendecido el Todopoderoso en esta hora. Le engrandezco en gran manera, porque Él es digno de toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Y Él dijo que a otro no daría su gloria. Saludos a todos los amados del Señor en todo el mundo, y los que en esta hora, por misericordia del Eterno, nos permite oír sus poderosísimas palabras. Continuamos en esta hora con el tema El jinete del caballo amarillo, parte 4. Tema de hoy, la cuarta parte de la tierra. Leo la Sagrada Escritura en Revelación, capítulo 6, verso 8. Y miré aquí un caballo amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, con las bestias de la tierra. Y para contexto, en esta hora vamos a Números, para contextualizar este tema. Números 16, verso 29 al 33. Dice así el texto sagrado: si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si fueren ellos visitados a la manera de todos los hombres, el Señor no me envió. Mas si el Señor hiciere una nueva cosa, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al abismo, entonces conoceréis que estos hombres irritaron al Señor. Y aconteció que, acabando él de hablar todas estas palabras, se rompió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos y a sus casas, y a todos los hombres de Coré, y a toda su hacienda. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al abismo, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Gloria al Señor. Es el contexto para que nos concierne a este tema en el día de hoy, que el Señor me ha mostrado. En el punto fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Potestad, autoridad, señorío, viabilidad de hacer daño sobre la cuarta parte de la tierra. En un subtítulo de este punto vamos a hablar acerca de la fracturación de la tierra. La tierra fue fracturada, es fracturada. Con esa visualización ya nos vamos dando cuenta
¿Para dónde nos lleva el Señor nuestro entendimiento? ¿Qué es una fracturación? El fracturamiento corresponde a una pérdida de la continuidad entre dos partes del cuerpo rocoso. Además implica la generación de una grieta y su propagación hasta que se presente la falla general o que se alcance un nuevo estado de equilibrio. Sabemos, nuestro equilibrio es el Todopoderoso. ¿Cuáles son los tipos de fracturas? Fracturas directas ocurren cuando un impacto causa la fractura en el mismo punto de aplicación del golpe. Fracturas patológicas se producen debido al debilitamiento del hueso a causa de alguna patología. Fracturas por estrés son resultados del exceso de un esfuerzo exagerado y repetido. Todo esto lleva también a pensar en la fractura espiritual que lleva a un traumatismo espiritual y físico, mostrando fractura física y fractura espiritual. De pronto el pensamiento que teníamos acerca de esa cuarta parte de la tierra era de pronto a una cifra especificada, literalmente, de los muertos a través de la historia y que encerrara una cantidad exacta de muertos a través de los juicios que vienen o de los juicios que están, pero que el Señor nos lo va a explicar en los puntos que siguen. Espada, hambre, enfermedad y fieras de la tierra. Pero esto nos está mostrando una fractura de la tierra y en lo que concierne a nosotros los seres humanos como tierra que somos, que hay fractura espiritual en todos los sentidos de nuestra vida. En Jeremías 18, la palabra que fue a Jeremías del Señor diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él hacía obra sobre la rueda. Y el vaso que él hacía de barro se quebró en la mano del alfarero. Y tornó e hizo lo otro vaso según que al alfarero pareció mejor hacerlo. Entonces fue a mí palabra del Señor diciendo:
¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Señor. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra gentes, contra reinos, para arrancar y disipar y destruir. Empero si esas gentes se convirtieren de su maldad, de que habré hablado, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Ahora pues habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho el Señor, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Y dijeron: es por demás, porque en pos de nuestras imaginaciones hemos de ir, y hemos de hacer cada uno el pensamiento de su malvado corazón. Por tanto, así dijo el Señor: preguntad ahora a las gentes quién tal haya oído gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. Faltará la nieve del Líbano, de la piedra del campo, faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras, porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a la vanidad, y hacenles tropezar en sus caminos y en las sendas antiguas, para que caminen por sendas, por camino no hollado. Para poner su tierra en desolación y en silbos perpetuos, todo aquel que pasare por ella se maravillará y meneará su cabeza. Como viento solano los esparciré delante del enemigo, les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Y dijeron: venid y tracemos maquinaciones contra Jeremías, porque la ley no faltará del sacerdote, ni consejo del sabio, ni palabra del profeta. Venid e irámoslo de lengua, y no miremos a todas sus palabras. Oh Señor, mira por mí, y oye la voz de los que contienden conmigo. Dase el pago, dase mal por bien, para que hayan cavado hoyo a mi alma. Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. Por tanto, entrega a sus hijos a hambre y hazlos derramar por medio de la espada, y queden sus mujeres sin hijos y viudas, y sus maridos sean puestos a muerte, y sus jóvenes heridos a cuchillo en la guerra. Óigase clamor de sus casas cuando trajere sobre ellos ejército de repente, porque cavaron hoyo para prenderme, y a mis pies han escondido lazos. Mas tú, oh Señor, conoces todo su consejo contra mí para muerte. No perdones su maldad, ni borres su pecado delante de tu rostro, y tropiecen delante de ti, y haz así con ellos en el tiempo de tu furor. El dolor del profeta Jeremías al ser rechazado de una manera terrible por el pueblo, solo por llevar las palabras explícitas del Todopoderoso. En este pasaje de Jeremías 18 nos está mostrando la fractura en el pueblo. Cómo el alfarero está haciendo una obra y la obra se le rompe en sus manos y empieza a hacer una nueva. Ese pasaje nos está hablando de fractura en el ser humano, fracturas en el pueblo del Señor. Jeremías 4:6. Jeremías 4:6 dice la palabra del Eterno: alzad bandera en Sión, juntaos, no os detengáis, porque yo hago venir mal del Aquilón y quebrantamiento grande. El león sube de su guarida, el destruidor de gentes ha partido,
salido ha de su asiento para poner tu tierra en soledad, tus ciudades serán asoladas y sin morador. Por esto, vestíos de saco, endechad y aullad, porque la ira del Señor no se ha apartado de nosotros. 6:1 de Jeremías. Huid, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén, y tocad bocina en Tecoa, y alzad por señal humo sobre Beth Hacherem, porque del Aquilón se ha visto mal y quebrantamiento grande. A mujer hermosa y delicada compararé a la hija de Sión. A ella vendrán pastores y sus rebaños junto a ella en derredor pondrán sus tiendas cada uno, apacentará a su parte. Denunciad guerra contra ella, levantaos y subamos hacia el mediodía. Ay de nosotros, que va cayendo ya el día, que la sombra de la tarde se han extendido. Levantaos y subamos de noche y destruyamos sus palacios, porque así dijo el Señor de los ejércitos: cortad árboles, extended baluarte junto a Jerusalén. Esta es la ciudad que toda ella ha de ser visitada. Violencia hay en medio de ella. Jeremías 10:22. He aquí que voz de fama viene y alboroto grande de la tierra del Aquilón, para tornar en soledad todas las ciudades de Judá en morada de culebras. Miren la tipología de esas culebras. He aquí que voz de fama viene y alboroto grande de la tierra del Aquilón, para tornar en soledad todas las ciudades de Judá en morada de culebras. Conozco, oh Señor, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es ordenar sus pasos. Castígame, oh Señor, mas con juicio, no con tu furor, porque no me aniquiles. Derrama tu enojo sobre las gentes que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob y lo devoraron y le han consumido y asolado su morada. Jeremías 10:22 al 25. Mire la profecía. Derrama tu enojo sobre las gentes que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob y lo devoraron y le han consumido y asolado su morada. O sea que Jacob fue comido, fue absorbido por las gentes, por lo cual hay fracturas, hay quebrantamientos, hay asolamiento. Todo esto lleva a un traumatismo espiritual. Por allá el mismo profeta dijo: no hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico. ¿Por qué pues no hubo cura para la hija de mi pueblo? Esta cuarta parte de la tierra está mostrando estructuras fracturadas, de pies a cabeza, por cualquier parte del cuerpo. Cuando estas fracturas en la parte rocosa, piedra, roca, significa doctrina, enseñanza, se ha perdido el equilibrio. No todo es perfecto. Por eso cantidad de pasajes escriturales. Que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Milagros que el Eterno hizo en esta tierra,
dando la vista a los ciegos, sanando, poniendo en el cuerpo partes que faltaban, cojos que empezaron a caminar bien, mudos que empezaron a hablar, sordos que empezaron a oír, mancos que volvieron sus cuerpos a la actividad, porque les fue suplido, se les suplió de parte del Eterno lo que les faltaba. No son solo milagros físicos, no son solo milagros en el pueblo a través de la historia físicamente. Está mostrando también fracturas espirituales sanadas en el pueblo. Todos los milagros puedes tomar nuevamente el enfoque, y ya no solamente para comerciar con ellos, como lo han hecho muchos a través de la historia, comerciar con los milagros, con las sanidades, comerciar con el ser humano, para poder recibir una sanidad en su cuerpo. Todo esto son fracturas en el cuerpo. Amados, el Señor, como el Señor llora, el Señor se duele, como se dolió en los días de Lázaro en su muerte, y cómo lloró, porque Él vio en Lázaro, Él mostró en Lázaro, mostró al ser humano que enfermó, que murió, pero que Él, por su poder y su grandeza, como le dijo a sus hermanas, yo soy la resurrección y la vida. Él es la sanidad para el cuerpo fracturado. En Ezequiel 37, en el campo de huesos secos, también está mostrando a la tierra fracturada, con una necesidad muy grande, porque ahí está mostrando los huesos secos, multitudes en gran manera, distorsionados. No era que estuviera los huesos de cada cuerpo allí en montoncito, el otro acá y el otro allá, no, era un montón, era un campo de huesos secos. Y el Señor le dice a Ezequiel, vivirán estos huesos, hijo del hombre. Y Ezequiel da una respuesta muy sabia. Señor, tú lo sabes. Honra y gloria para Él. Y el Señor le dice, profetiza a estos huesos secos. Profetizó, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Y empezó, hueso con su hueso, a buscar su parte. Y se formó cada cuerpo. Cada cuerpo fue formado. No creo que un hueso se haya metido en otro cuerpo. No, cada hueso fue formándose en un cuerpo. Pero hubo algo. Después de que se formó un grande ejército, no había vida espiritual
en aquel campo, en aquellos huesos. Y el Señor le dice a Ezequiel, profetiza al Espíritu. Y profetizó al Espíritu. Y vino Espíritu sobre aquel campo. Y se levantaron todos. Hay una estructura física. Y hay una estructura espiritual completamente en su orden, pero que todo venía de parte del Todopoderoso. Toda aquella estructura que estaba quebrantada, totalmente fracturada en miles de pedazos y enredados el uno con el otro, fue direccionado. Por eso especifica el Señor la palabra en Revelación, en el jinete del caballo amarillo, sobre una estructura, una cuarta parte de la tierra. Habla de una fracturación, pero también nos está hablando de una reserva, como nos lo traía el Señor en las enseñanzas pasadas, de no hacer daño al vino, no hacer daño al aceite. Como más adelante, no hagáis daño al mar, a los árboles, a la tierra. Y como más adelante se le dio la misma orden a las langostas, que no hiciesen daño a aquellos que tuviesen la marca del Dios vivo, que fuesen señalados por el Dios vivo. Amados, no nos podemos quedar fracturados. No nos podemos quedar fracturados espiritualmente. No podemos quedar en traumatismo, que ese traumatismo lleva a muerte espiritual. Porque un trauma es alguien que no piensa por sí mismo, no tiene decisión, no tiene firmeza para decidir, pero que todo aquello que falta, el Señor Todopoderoso es el equilibrio de todo esto, amados. Isaías 38:14, Isaías 38, 13 y 14, dice la palabra del Señor. Isaías 38, 13 y 14, dice: contaba yo hasta la mañana, como un león molió todos mis huesos. De la mañana a la noche me acabarás, como la grulla y como la golondrina. Me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos. El Señor, violencia padezco, confórtame. En el cántico de Ezequías, cuando el Señor en su misericordia le alargó los días, le sanó su enfermedad, tuvo que expresar estas palabras, porque había una fractura en su vida física, su vida espiritual, y él dice: contaba yo hasta la mañana, como un león molió todos mis huesos. De la mañana a la noche me acabarás, como la grulla y como la golondrina me quejaba. Gemía como la paloma y alzaba en alto mis ojos. El Señor, violencia padezco, confórtame. Alabanzas al Señor Todopoderoso. En Levítico capítulo 21 habla de toda aquella fracturación en el cuerpo ministerial, de todas las fracturas en el sacerdocio, y cómo literalmente los que tuviesen fracturas en su cuerpo no podían servir en el altar,
esa preocupación de pronto de muchos que nacían en esta tribu de Leví, que sabía que estaba establecido por el Todopoderoso de que ellos siguiesen el servicio en el altar, de pronto no estar malos cualquier parte de su cuerpo, no estar fracturados cualquier parte de su cuerpo, porque su anhelo grande, maravilloso, era de servir al Eterno en el altar las cosas sagradas, santas, apartadas para el Señor. Hubo quien en el día de hoy, alguien enseñó, aplicando este pasaje literalmente, que cualquier cojito, que cualquier manco, que cualquier tuerto no podía servirle al Señor, no podía servir en un altar. Esta clase de liderazgo que enseñan esto son torcidos y desviados, porque en el día de hoy es espiritualmente. El que tenga todas estas fallas espiritualmente, hay una fractura en su cuerpo espiritual, lo cual le impide servir directamente en comunión con el Eterno. Por eso es importante la revelación del Todopoderoso, para poder tener de Él dirección y no interpretar nuestras cosas, y no interpretar la Escritura literalmente. Y interpreta la Escritura de un modo literal profundo y dices, es revelación del Espíritu, es discernimiento del Espíritu. No, la revelación es otra cosa, es profundidad traída desde lo mismo alto para sanar todas las estructuras y fracturas en el cuerpo, para que estemos en un varón perfecto, como lo habla Pablo a los Efesios, que es el llamamiento más grande que existe. No es hacer un apóstol, no es hacer un profeta, no es hacer un maestro, no es hacer un pastor, no es hacer un evangelista. El llamamiento más grande es hacer hechos conformes a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, a un varón perfecto. Alabado sea el Todopoderoso. Por eso hay fracturas espirituales en el mundo. Y a causa de estas fracturas espirituales, hay fracturas físicas en el mundo entero. Si hay sanidad espiritual, habrá sanidad física. Es el orden. Pero si hay putrefacción, corrupción en la vida espiritual, asimismo el mundo está. Por eso es que la Escritura dice que la creación gime. La creación gime esperando la manifestación gloriosa de los hijos del Eterno. No es como lo estábamos pensando y como nos lo enseñaron. Es aquí y ahora que nosotros tenemos que ser equilibrados por el Todopoderoso, por el Eterno, para que esa cuarta parte de la tierra reciba sanidad y no muera con lo que viene. Bendito el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Lamentaciones 3:4. Lamentaciones 3:4. Glorioso es el nombre del Señor. Lamentaciones 3:4 dice: hizo envejecer mi carne y mi piel quebrantó. Hizo envejecer mi carne y mi piel quebrantó mis huesos.
edificó contra mí y me cercó de tóxico y de trabajo. Me asentó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Agravó mis grillos. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra tajada, torció mis senderos. Hizo envejecer mi carne y mi piel. Quebrantó mis huesos. Está hablando de fractura en el mundo espiritual. Alabado sea el Señor. Y el salmista en el Salmo 51, verso 8. Miren, amados, Salmo 51, verso 8, dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Lo dijo el salmista en su dolor. Hazme oír gozo y alegría. Se recrearán los huesos que has abatido. Miraba ahora, antes de iniciar esta enseñanza, el video de cómo están atacando a Israel, tirando armamento. Parece juegos pirotécnicos que están llegando sin discriminación, porque eso no decide a quién mata o a quién. Y el lloro de la gente, de la destrucción. Dijo el salmista: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Lo dijo el salmista. Vuelvo al pasaje de Números. Pero en este pasaje el Señor nos dio 4 enseñanzas. Vaya a ellas, escúchelas, porque es un pasaje profundísimo donde está mostrando la fractura de la tierra cuando se abre y consume a todos los impíos. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si fueren ellos visitados a la manera de todos los hombres, el Señor no me envió. Mas si el Señor hiciere una nueva cosa, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al abismo, entonces conoceréis que estos hombres irritaron al Señor. Y aconteció que en acabando él de hablar todas estas palabras, se rompió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas, y a todos los hombres de Coré y a toda su hacienda. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al abismo, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. No me voy a profundizar allí, pero ya tienes la luz, y hay 4 conferencias. Ve y búscalas. Ahí en Facebook están, en YouTube, 4 conferencias sobre esta contradicción de Coré y todo lo que pasó y lo que significa este asunto. La tierra se quebró, la tierra toda su estructura fue fracturada. Amados, para terminar, el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, cierro con este pasaje, dice: guardados, Filipenses capítulo 3, verso 2 y 3, guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos al Eterno y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne.
Lo repito nuevamente. Guardaos, Filipenses 3, 2, 3, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos al Eterno, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Amados, esa cuarta parte de la tierra está hablando de fractura, y unas fracturas que pueden ser sanadas, porque su fin es la muerte con los 4 juicios que vienen. En el tema, pero que ya están. Bendiciones del Altísimo para todos. Queda con ustedes servido este alimento espiritual, y el Señor te paseará con revelación en profundidad, porque cada uno en todo el mundo ha de buscar su propia revelación que viene del Altísimo, para que desaparezca la que tienes y que has tenido como revelación. Bendiciones del Altísimo para todos. Dios les guarde. Nos veremos en continuidad en el próximo tema sobre la muerte por medio de la espada. Bendiciones.